Buenas. Bueno, voy a grabar esto de manera individual, un poquito más quizás ligero, eh, porque cuando hice con la gente que estaba presente, por alguna razón, nos pusimos a hablar y se me olvidó grabar una parte y en el medio tuvimos un corte de luz, así que la energía hoy estuvo súper fuerte. Así que va a estar enviado por un lado la parte de la meditación y la parte final, ya está descargándose, y les voy a estar grabando esto, que es la parte del PDF, para que lo puedan tener un poquito más a mano. Lo que voy a hacer es, me voy a apagar yo y voy a compartir aquí, presentar, minimizar. Ahí estamos. Ahí se ve que está grabando. Estamos con él. Bien. Bueno, los discos solares. Como les decía hace un ratito, eh, tenemos un tema con los discos solares de dónde surgen estos discos, ¿no? Todo esto tenemos que remontarnos primigeniamente a Lemuria. ¿Sí? No podemos empezar este relato sin ir a Lemuria como origen eh, de la humanidad en sí, teniendo en cuenta que Lemuria entra en juego a partir de los genetistas estelares, de estos planetas y de estas estrellas y de estas constelaciones que forman parte de la biblioteca universal, que es, dicho en criollo, los registros akáshicos estelares. Ellos toman un poquito de cada uno de estos seres, de estas estrellas, de estas vidas, y traen aquí a Gaia eh, toda su sabiduría para lograr elevar la vibración de Gaia, siendo como la Tierra el receptáculo de la información del universo, ¿sí? Como la guardiana de esos conocimientos. Vamos a sacar esto de aquí. Bien. Son 13 discos solares de los que se hablan. El disco solar primigenio era uno, que era de oro con piedras preciosas, particularmente rubíes y esmeraldas. Ese disco tenía todo el poder y toda la sabiduría concentrada, que es lo que genera que con el correr de los años Lemuria caiga en esta flaqueza de los egos, de los ataques, de querer que uno tenga más poder que el otro. Cuando se logra ver toda esta circunstancia, es ahí cuando ciertos seres de luz y sabios de Lemuria deciden que este disco debe ser partido y distribuido a lo largo de la cordillera de los Andes, eh, para que no quede acumulado en uno solo, ¿verdad? Y acá lo que nos vamos a dar cuenta es que eh, todo América, que tiene estos discos solares, estos discos de conocimiento, esta energía lemuriana, que era una energía etérica, tienen por debajo ciudades intraterrenas que anclaban esa sabiduría, ¿sí? Como puede ser Telos, Erx, Isindra y por demás, ¿sí? Moxos. Entonces tenemos por un lado una parte de luz y por el otro una parte intraterrena que ancla. Lo vamos a ver en el modo opuesto en lo que es la Atlántida. ¿Sí? La Atlántida es una civilización corpórea, más de una 3D, y lo opuesto va a ser que en lugar de tenerlo en tierra, lo van a anclar en vibración más alta con ciudades de luz, como es el Shambhala o como es Avalon. ¿Sí? Bueno, Lemuria fue una civilización enorme, hermosa. eh, Esa agua de Lemuria que luego se traslada al agua de la Atlántida. Lemuria se ubicó en lo que era el Pacífico, ¿sí? Un continente enorme, que era el Pacífico,
que se dice que era una civilización sumamente pacífica y que de ahí viene este nombre al Océano Pacífico, y los restos que quedan de Lemuria serían la isla de Pascua o Nueva Zelanda. Esta civilización era una civilización que vibraba en una 5D, ¿sí? Eh, Era una energía femenina, ¿sí? El sagrado femenino, que estaba basado en el gozo, en el amor, en la unidad. Este, Hubo un tiempo en que los corazones conocían este propósito divino, ¿sí? Y servíamos con humildad y con amor en reconocimiento de nuestra conexión universal. Es momento de recordar, decían en algún momento, ¿no? Así, bueno, hay que recordar para poder elevar toda esta vibración, todo este conocimiento, compartir esta luz, esta maestría. Y cuando estábamos entonces en Lemuria, estábamos en un paraíso, en una 5D completa. Eh, y esto se fue deteriorando y pasando a una 3D. No podemos olvidar también que en Lemuria es donde surge la Hermandad de la Rosa, ¿sí? Primigeniamente se llama la Hermandad Rubí. Las primeras sacerdotisas fueron sirenas, ¿sí? Las sacerdotisas de agua. Y estas sacerdotisas del agua, algunos le llaman sacerdotisas de la laguna, pero en realidad son sacerdotisas acuáticas, ¿sí? Son las que vamos a ver también en Avalon, con las 9 Morgens. No nos olvidemos de Nimue como la que dirigía esto de Avalon hasta que asume Morgana, y es Nimue que entrega esta Excalibur sacada desde el agua, ¿no? Es una sacerdotisa del agua, ella saca del agua este cristal, esta fuerza, esta energía para Arturo, desde el agua, de esos conocimientos. Y Lemuria tenía todos estos conocimientos también en el agua y en sus cristales. Es algo que es común que podamos escuchar por ahí estas cuestiones. Otra cosa muy importante también es saber que eh, es acá también donde aparece como primeros registros de Merlín. Merlín como un gran chamán, como un gran mago, ¿sí? Pero como Merlín como un título. Merlín viene de una estrella que se llama Procyon, y Merlín es el título. Hay muchos Merlines a lo largo de la historia. Él pertenecía al consejo de los 13, de los 12, perdón, en Lemuria, 12 ancianos, que eran los 12 sabios. Este consejo luego pasa a Atlántida a tratar de crear el grupo de los 33, que son 33 niños a los que querían preparar energéticamente y con sabiduría para lograr concretar este despertar crístico universal, que se ve frustrado en Atlántida también, y luego aparece también Merlín de nuevo en Avalon con Morgana y Arturo para tratar de unir este masculino y este femenino que tampoco se logró cumplir. Si seguimos en el relato de la historia, lo vamos a encontrar luego en, en Egipto, ¿sí? En Jerusalén, con María Magdalena y Yeshua, como en Hierogamos, ¿no? Lograron llegar a ese Hierogamos que no se llegó con Morgana y con Arturo, que no se llegó en Atlántida, que no se llegó en Lemuria. Se logra llegar a este Hierogamos, pero no logran el despertar universal, elevar la energía universal. Eh, entonces, tenemos que recordar que María Magdalena es la última sacerdotisa de las Marías, ¿verdad? Eh, Así que esto es algo que me parece interesante para entender cómo se van uniendo todos. Tenemos Atlántida. Atlántida viene a representar este sagrado masculino. ¿Por qué? Porque está en una tercera dimensión, es más denso, tiene una misión específica que era bajar el cielo a la tierra, ¿sí? Y concretar esta genética estelar en Gaia. Trabajaban desde lo que es el tercer ojo, a diferencia de Lemuria, que trabajaban desde lo que es el corazón. Esto también trajo sus complicaciones porque Atlántida, al trabajar con su tercer ojo, también todos sabemos que cuando uno activa en el tercer ojo tenemos dones y vamos activando más dones.
Y esto generó una competencia de poder, que es lo que lleva también a que caiga en su momento Atlántida. De allí, cuando cae Atlántida, pasamos ya directamente a Egipto, porque los sabios de Atlántida, cuando ven que está por caer, llevan todos sus conocimientos, cristales, eh, herramientas, libros y por demás, libros entrecomillados, ¿no? Libros escritos de otra manera, a Egipto, ¿sí? Que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando Lemuria cae, el mayor conocimiento lemuriano se encuentra en todos los cristales, en todos los cetáceos, ¿sí? Los cetáceos son los guardianes de la Calla Gaiano, el mar, eh, y en los discos solares, ¿sí? Entonces tenemos que Lemuria tiene una energía de corazón, de gozo, ¿sí? De recibir, es femenina, y Atlántida tiene una energía de dar, ¿sí? De hacer, una energía masculina que tiene que estar equilibrada entre femenino y masculino. ¿Y cuál era entonces este plan crístico original? Que estas dos se unan, que femenino y masculino estén unidos, que la mente y el corazón estén en equilibrio, Padre divino y Madre divina. Esto tiene la consideración de que, en cierta forma, originariamente se consideraba que no había un dios, había una diosa, ¿sí? Por decirlo femenino, pero en realidad lo que portaba era ambas cosas. Podía ser una mujer que portara masculino y femenino o un hombre que portara masculino y femenino. Eso no está totalmente detallado, definido y constatado, por decirlo de alguna manera. Hay un libro muy bonito que se llama Cuando Dios era mujer, eh, que habla un poco sobre esto, ¿no? Eh, ¿Y cuál es entonces el objetivo? Uno de los objetivos más importantes de esto es que Lemuria tiene su trabajo como la Kundalini y Atlántida tiene el trabajo con los chakras, ¿sí? Entonces, si vamos acá, oh, se me fue para acá, ahí estamos. Este es el registro de todos los discos solares que hay en América, ¿sí? Los discos solares están en América. Luego hay supuestamente segundos discos solares, o sea, como espejos o réplicas en otros lados, pero esos no son los discos primigenios, ¿sí? Los discos primigenios son los que están acá, que son 13, están en América. Eh, Como les decía antes, en cada uno de estos discos solares, no en todos, pero en varios, por debajo hay ciudades intraterrenas que son las que anclan el conocimiento o esa energía de ese disco en Gaia, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina tenemos en la Antártida está Cayona, que es una ciudad intraterrena, está Erx, está Isindra, Moxos, Uruguay tiene una ciudad intraterrena que se llama Aurora, en Montellasta está Telos, en México, no me pidan que les pronuncie porque soy terrible tienen muchas Zetas y Ls, así que igual les dejé el libro en el grupo. Entonces, acá lo que tenemos es esto, ¿no? Los discos surgen, el disco primigenio es este que está acá, es Ión, está en la Antártida. ¿Sí? Argentina tiene la característica de que tiene dos discos solares, tiene que ver por el tamaño del país también. Ión está en la Antártida. Luego pasamos a Ulimén, que está en Uruguay, en la ciudad de Aurora. Luego tenemos en Talampaya, Argentina. La ciudad intraterrena de Erx está en Córdoba, ¿sí? Bajo el Uritorco. En Talampaya hay una especie de conexión espejo con esa ciudad intraterrena porque está el disco solar. Luego tenemos a Ramayá en Chile, de Mayón en Brasil, en el lago Titicaca en Bolivia tenemos Iluminá. Esto es interesante porque
porque hay además lugares como el Titicaca o como Monte Yasta que se consideran además ciudades portales. Entonces tenemos una ciudad portal que además tiene un disco solar, ¿sí? Esto es bastante interesante de tenerlo en cuenta. Luego viene Ilumaná, que está en Perú, Yacintá, que tenemos en Ecuador, Yemanco en Colombia, Urinam en Venezuela. ¿Sí? Vamos viendo cómo se va formando a lo largo de la cordillera de los Andes esta pequeña vigorita. Los mexicanos hablan de un dragón, ¿sí? De una serpiente con fuego y con plumas que se eleva a lo largo de la cordillera de los Andes. Y esto cuando se deja, ya se sabía que esto iba a formar parte de una activación posterior que se requería de que estuviese la Atlántida. O sea, cuando se siembran estos discos, se sabía que se iba a necesitar de otra herramienta para activarse, ¿sí? Que en este caso van a ser los chakras que van a estar en el Nilo. En Honduras tenemos a Romané, en México Sipembó y en Monte Yasta, ¿cómo es? Oh, se me fue el nombre. Bien. Tengo que- ah. Entonces, cuando pasamos a la Atlántida, vamos a ir ¿dónde estaba Atlántida? Atlántida estaba ubicada en lo que sería entre España y Egipto. Así relatan los relatos de Platón y varios otros escritos de otros escritores antiguos. Se dice hoy día, si ustedes buscan, que se encontró la forma de lo que era la Atlántida completo en Málaga, ¿sí? Casi llegando al mar. Creo que hay varias imágenes de lo que se logró escanear en internet. Eh, entonces tenemos Lemuria en todo lo que era el Pacífico, que luego anclan sus conocimientos y sus saberes en la cordillera de los Andes, y pasamos a la Atlántida, que estaba en este sector entre el mar Atlántico y casi llegando a Egipto. Eh, y cuando cae Atlántida, hay 7 sabios que se llevan todos esos saberes, con todos esos tesoros, a Egipto, ¿sí? Y en esos lugares, en esa época, enseñan a todos los egipcios sus saberes y sus conocimientos y sus dones, ¿no? De cómo conectar con las estrellas, cómo trabajar las energías y por demás. Esto es importante, perdón, esto es importante porque cuando ellos llegan a esta época, Egipto la tiene registrada, existen registros en Egipto que dice la época del Sept-Tepi, ¿sí? La primera época, donde los dioses caminaban con los humanos. Esto está registrado en Egipto, no es algo que inventó alguien para justificar un argumento. O sea que ellos tienen un registro de este estilo, de la misma manera que los sumerios también tienen sus registros de estos dioses que caminaban alados en sus tierras. ¿Y qué vemos acá? Bueno, esa serpiente de la cordillera de los Andes emula también esta serpiente de la columna vertebral y emula también el contoneo del Nilo, que casualmente es donde están también los chakras, ¿sí? Entonces, acá es cuando vemos que Lemuria se suma a Atlántida para formar la llama trina completa, ¿sí? El masculino, femenino y la ascensión que necesitamos. ¿Y cuáles son entonces estos 7 chakras? El primer chakra es, perdón, Abu Simbel, es el único templo eh, dedicado a un hombre y a una mujer, ¿sí? Entonces este es el chakra sacro, es el sagrado, ¿verdad? Este chakra de donde nace toda la energía y de donde va a subir hasta el corona, ¿verdad? Entonces nace con dos.
femenino y masculino. Luego nos vamos a ir al chakra número 2, que está aquí. Este que está acá es Philae. Philae es el templo dedicado a la diosa Isis. Si ustedes observan, aquí hay mucha más agua que en estos de acá arriba, ¿sí? Y casualmente Isis y el primer chakra también se asocian al agua, ¿sí? Al útero. Isis está dedicada también a todo lo que es el sagrado femenino, al útero. Por eso el trabajo con los aceites, por eso el trabajo con los perfumes y los ungüentos por parte de las sacerdotisas de Isis, de donde también Magdalena aprendió, ¿no? Eh, este chakra es el chakra del gozo, el chakra que va a recibir ese placer que necesita existir para poder pasar al último chakra, ¿no? Si no tenemos alineados todos estos chakras, no podemos elevarnos. Pero si no tenemos la energía de la Kundalini, los conocimientos de la Kundalini, los discos solares, no podemos activarlos. Entonces se requieren uno y el otro para poder trabajar en conjunto. El tercer chakra va a ser Cocombo. Cocombo es un templo dedicado al dios cocodrilo, ¿sí? Es un dios dedicado a un animal. Y de allí el tercer chakra, el chakra solar, es un chakra de actividad, un chakra de instinto, un chakra de creación y a veces hasta de voracidad energética, ¿sí? De ahí nos vamos a ir a Luxor. Luxor va a ser el trabajo con el corazón. Acá es la parte más lemuriana, ¿sí? Aquello que se perdió en Lemuria, los atlantes lo incorporan como un cuarto chakra en este templo a lo largo del Nilo, ¿sí? Dándole una importancia sumamente relevante, porque si no tenemos activado nuestro corazón, que es de donde podemos activar demás dones, tampoco podemos estar en equilibrio con la recepción. Yo puedo dar amor, pero si no lo tengo activado no voy a dar y no voy a recibir. No puedo sanar a nadie si yo no tengo el corazón activado tampoco, ¿sí? El quinto chakra va a estar en Sakara. Sakara es algo así como una máquina vibratoria de la garganta. ¿Sí? Es un templo dedicado a la vibración, a la sanación por vibración, al trabajo de la voz. Entonces este templo, este que está aquí, va a estar dedicado al chakra garganta, ¿sí? Al quinto chakra. Luego tenemos Giza, la esfinge de Giza, el chakra número 6. Este es el tercer ojo, ¿sí? Es una puerta a la percepción, a la sensibilidad, a la visión del más allá, del nous, como decía Yeshua, ¿no? ¿Cómo vemos con el nous? Bueno, con este tercer ojo. Eh, si este está activado, pero este no está activado, tenemos un desequilibrio que es lo que pasó entre Lemuria y Atlántida, entre la 3D y la 5D, ¿sí? No pensemos en que el chakra cuarto es una 5D y que el chakra 6 es una 3D, sino que entendamos, como dijimos antes, que Lemuria vibraba en una 5D y trabajaba desde el corazón y que Atlántida trabajaba en una 3D desde el tercer ojo, ¿sí? Eh, bien, y el último chakra van a ser las pirámides, ¿sí? Estas pirámides son literalmente cámaras multidimensionales que lo que hacían era comunicarnos con las estrellas de manera directa, al igual que lo hacemos con nuestro corona cuando meditamos, ¿sí? Sin intermediarios. Por eso se ubicaban las pirámides
en función a constelaciones o a equinoccios o a solsticios, depende de la época. Ellos usaban mucho este concepto para activar la comunicación con el otro plano. Si nos fijamos acá, en este, tenemos las tres imágenes juntitas. Eh, Estas dos civilizaciones que parecían diferentes, no, parecía que no se entendía Lemuria y Atlántida. Al final lo que hicieron es prácticamente lo mismo. O sea, sembraron en la tierra física algo que iba a despertarnos todos nuestros chakras, todo nuestro ADN, toda nuestra Kundalini, nuestro cuerpo de luz miles de años después. ¿Sí? Eh, una sembró en América, la otra sembró en Egipto. ¿Sí? Los sabios, los maestros de ambas civilizaciones eh, se tomaron este trabajo de hacer esta siembra para crear un rescate de la humanidad activando nuestra Kundalini. ¿Sí? Nos llevó miles de años descubrir que existía una Kundalini. Eh, pero se lo debemos a ambas civilizaciones. Eh, Déjenme que pasó a la otra. Bueno, entonces lo que se está haciendo es la unión de las tecnologías de luz atlantes y lemurianas. Toda nuestra familia atlante también está presente, aunque activemos discos solares hoy, aunque activemos esto, los atlantes están presentes, porque yo no puedo activar la Kundalini si no tengo equilibrados estos chakras. Y no puedo activar un chakra si no tengo esto. Entonces, siempre que trabajemos con Lemuria va a estar Atlántida. Y siempre que trabajemos con Atlántida va a estar Lemuria. ¿Sí? Eh, Hay líneas de tiempo de esas historias de dolor que se han cerrado y ahora llegó el momento de cooperar, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los 13 discos solares con la información primigenia de la humanidad, de la Tierra y de todo este proyecto del plan crístico original. Y para poder llevarlo a cabo se necesita de la energía, de la acción de los atlantes con los chakras para activar todas estas este cuerpo de luz. Entonces, para crear ese humano de luz y poder ingresar en el tiempo real del universo, es importante comprender, ¿sí? Es muy importante comprender que estos discos llevan muchos años siendo activados, comenzaron en 2011. Eh, Quien descubre los nombres de estos, quien los canaliza y sabe la ubicación de todo eso es un señor peruano que se llama Ricardo González. Ricardo González escribió muchos libros, en particular libros que tienen que ver con las ciudades intraterrenas de nuestro país también, tiene que ver con una cuestión de cercanía. Debajo del Machu Picchu también hay ciudades intraterrenas. Eh, y bueno, parte de esto es, acá hay un tema que les comenté a las chicas que, bueno, cuando Atlántida cae y lleva a Egipto sus conocimientos, eh, todos los tesoros atlantes quedan resguardados en esa área, digamos. Años después, muchos años después, cuando aparecen los templarios, ellos surgen en el templo del rey Salomón, que está en Jerusalén, en la zona cercana donde estuvieron los atlantes, y se dice que ellos encontraron los tesoros atlantes resguardados en el templo del rey Salomón, y que cuando fueron condenados a la hoguera, ellos sacaron de allí esos tesoros, y hay quienes dicen que se llevaron al Tíbet y otros dicen que los llevaron a la Patagonia Argentina, ¿sí? De hecho, hay un montón de lugares, tanto en Córdoba como en Salta y como en la Patagonia, donde hay ruinas, donde se pueden ver las cruces paté de los templarios y varias simbologías de ellos, como que estuvieron ya presentes ellos ahí antes de que llegue Colón, por supuesto, ¿no? Y esto lo hemos relacionado un poquito con
con esto de la idea de los nazis, de que se creían arios, porque según ellos, los arios eran los descendientes de los dioses, y esos dioses eran también esos dioses atlantes que habían estado en Egipto y en el Tíbet, y entonces buscaban estos tesoros, estos bienes atlantes que decían que tenían poderes, y por eso hay una versión que habla de que Hitler no murió en donde se dice que murió, sino que vino a la Patagonia en búsqueda de esos tesoros que se decía que ya habían traído los templarios a esta zona. Sí, son teorías, claro, para que quede ahí. Y bueno, el alma recuerda, chicas, el alma responde a cada llamado en todas las vidas que has tenido, una tras otra, porque su misión es una, y seguirás viviendo a Gaia, viniendo a Gaia, tu alma va a venir a Gaia hasta que cumplan la misión, ¿sí? Cayó Lemuria, cayó Atlántida, cayó Avalon, cayó Magdalena con Yeshua, y va a seguir repitiéndose hasta que se cumple con la misión. ¿Sí? Nuestras almas tienen ese recuerdo, las células tienen ese ADN, tus chakras tienen esa memoria, y lo único que no sabe que lo tenés es la mente, ¿sí? Entonces tenemos que darle la rienda al ADN, al alma y al corazón, y dejar la mente de costado. Em, Quizás no sabías lo que eran los 13 discos solares, pero el corazón dijo, yo quiero estar hoy acá, porque tu alma recordó qué es, porque tu alma sabía que había venido. Entonces ahora es el momento de que le des las riendas a tu alma para hacer lo que ha venido a hacer, ¿sí? Así que, bueno, espero que esto les haya resultado productivo. Vamos a sacar por aquí. A ver. Espero haber sido bastante clara, haber abarcado todos los temas lo mejor posible. Vuelvo a repetir que no podía hacer una clase de cada uno de los 13 discos solares porque sería eterno. Pero bueno, ahora que está grabado para quienes no estaban, se los voy a descargar y se los voy a mandar. Mil disculpas por el corte de luz, mil disculpas por no haberlo grabado primero. Y bueno, espero que toda la información que está en el grupo les haya servido. Y también voy a dejar el link de la charla del 29 de marzo para quien se quiera sumar. Hasta luego.